7:20. Muchos se preguntan por la oposición. Muchos se preguntan por la oposición. ¿Hacia dónde va la oposición? ¿Dónde está la oposición? ¿Está activada la oposición? ¿Qué decidirá la oposición? ¿Cuál es la oposición? Fíjense que Felipe Mujica dice: ayer con la Asamblea Nacional estuvimos varias organizaciones, incluyendo Acción Democrática. Ah, pero esa es la Acción Democrática, digámoslo así, de Bernabé Gutiérrez. ¿Y dónde está la de Ramos Ayub? ¿O cómo quedan los partidos que por decisión del Tribunal Supremo de Justicia el año pasado vieron alteradas sus, digámoslo así, insignias, sus logotipos, sus directivas? ¿Cómo rehacer, cómo replantear una fuerza de oposición que logre vincularse con el nivel de malestar que hay en Venezuela? Bueno, vía Zoom tenemos desde Caracas a Jesús Rafael González, politólogo con posgrado en gobernabilidad y gerencia política. Ha participado en la estrategia y dirección de campañas electorales, asesor en la formulación y dirección de políticas públicas para organismos públicos, privados y multilaterales. Jesús Rafael, qué gusto poder tenerte en el programa. Buenos días. Jesús. Buenos días, amigo. Y gusto que ya estés muy bien de salud. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Por cierto, públicamente te comento, hace poco en un tutorial me topé con tu cuñado en la parte de odontología, que es un fenómeno. Así que me lo saluda. Sí, señor. Mira, Con gusto. Jesús Rafael, ¿cómo ves a la oposición? ¿Cómo ves a la oposición cuando tiene en cortísimo plazo otro escenario importante que definir, como son las regionales? Por ahí dicen también que pudieran ser unas megaelecciones, incluyendo las de alcaldía y por supuesto los otros cargos regionales y municipales que están en el asunto. Bueno, yo la verdad es que este año se ha dado un cambio significativo en las oposiciones, porque ya no podemos hablar de una sola oposición. Uh-huh. Hay una oposición que está trabajando en la construcción de una ruta electoral y hay otra oposición que está trabajando en, de alguna manera, intentar generar escenarios de presión para, no sé, mágicamente salir de los pensamientos que tiene el país. Entonces ya no podemos hablar de una, sino de varias oposiciones y eso reconfigura el juego en un país además donde ayer pudimos ver algunas encuestas muy importantes. El centro político del país se fue de los dos. Vemos a las dos grandes figuras de liderazgo, tanto Guaidó como Maduro, con unos segmentos muy pequeños del electorado venezolano y un gran país pidiendo de alguna manera crisis, entendimiento, negociación, acuerdos, elecciones, y eso es el reflejo de unos años donde hemos tenido a una dirigencia política que se ha apartado de los problemas y básicamente el ciudadano no ha, o sea, el discurso político alejado de eso, asegurado el escenario electoral de. Jesús Rafael, te estoy escuchando con mucha interrupción. No sé si sería posible mejorar la comunicación. ¿Tú me escuchas bien? A ver, sí, yo te escucho perfecto, ¿me escuchas bien? Pareciera que ahora mejor. Retoma sobre todo la última parte de tu comentario, que no la escuchamos Ok. bien. Bueno, que el gran país, el gran elector venezolano, el ciudadano, siente que la dirigencia política se ha alejado de sus problemas y eso es una gran debilidad de la democracia, porque cuando la gente deja de creer en esos liderazgos, lo que paso siguiente es que efectivamente se alejan de lo político y de las soluciones. Y eso es uno de los grandes problemas que nosotros hemos tenido. Venezolanos como casi 6 millones de venezolanos que se han ido, que dejaron de creer en el país, que dejaron de creer en una solución pacífica y electoral,
y se van a otros países a buscar destino. Entonces, eso creo que es uno de los principales objetivos de la oposición, básicamente, o de las oposiciones, que básicamente tienen una oposición electoral enorme con 8 de cada 10 venezolanos hoy se manifiestan en contra de la gestión de Maduro. Tú sabes, Jesús Rafael, me hace un comentario nuestra productora Carmen Elena, y yo lo estaba pensando mientras te escuchaba. Me impacta, porque además creo que es justo y acertado el término que tú has utilizado de las oposiciones. Yo creo que a estas alturas del juego, lamentablemente, digo lamentablemente en cuanto, porque la democracia es diversidad, ¿no? Pero oye, ha pasado ya bastante rato como para que la oposición logre eso que muchos analistas dicen debe ser una condición indispensable a la hora de definir una estrategia, que es la unidad. Y yo decía esta mañana, no solamente una unidad electoral, sino una unidad de acción consecuente, estratégica, de conexión con esa gente que, como tú lo has dicho, con los venezolanos que estamos padeciendo, bueno, un profundo sufrimiento. Me impacta esto de las oposiciones, porque creo que es evidente, Ahora, yo conversaba esta mañana con Felipe Mujica y él decía, la oposición debe no sé qué cosa, la oposición tal cosa. Yo por falta de tiempo no le ajusté, pero a mí me provocaba decirle, ya la gente sabe lo que la oposición debería hacer. ¿Y por qué no lo hace? Sigue pasando el tiempo, siguen pasando escenarios. ¿Tú crees que puede haber una demostración que incluso nos llegue a sorprender hacia las gobernaciones a través de ese abordaje? Porque yo decía algo ayer, si mañana con una varita mágica dieran las condiciones más encantadoras del planeta, la oposición tendría tiempo de organizarse. O sea, a la par de la lucha por las condiciones, la oposición avanza en un trabajo de organización. Bueno, fíjate, el gran reto que tienen los dirigentes del G4 es precisamente intentar de alguna manera frenar la avalancha de disposición a voto que existe. Uno chequea las redes sociales y uno ve candidatos de voluntad popular o candidatos de BP o candidatos de Acción Democrática haciendo campaña. Ahora, ¿cómo tú logras efectivamente canalizar esa energía? Y ahí es a donde yo voy, porque pareciera que existen dos estrategias contrapuestas y resulta que hay una gran estrategia general que es el intentar de alguna manera redemocratizar el país, cambiar el gobierno de Maduro, volver hacia la institucionalidad, y eso pasa por distintas rutas. Ahora, ¿por qué no se ha logrado poner de acuerdo alrededor de las rutas? Bueno, porque muy pocas personas creen en la pluralidad. Y creer en la pluralidad significa de alguna manera entender que otros pueden pensar distinto, debatir ideas y sobre la base de eso corregir cuando existan errores. Y es evidente para todos los venezolanos hoy que hemos cometido como sociedad muchísimos errores y que la dirigencia política ha cometido muchísimos errores en estos años. De hecho, lo que dice Felipe Mujica a mí no me sorprende porque es algo que, como tú bien lo dices, lo sabes hasta el común de los mortales que está en una conversación a diario en un supermercado, en una panadería o en una cafetería. La unidad es necesaria, sí, es necesaria, pero no necesariamente sobre la base de la unidad nosotros vamos a salir de esto, porque nosotros entender la unidad desde un sentido amplio significa que no fue chavista o se desencantó del chavismo y que en gran medida forman parte de ese público electoral que hoy supera el 60% del país. Bueno, Jesús Rafael, gracias. Como siempre, interesante escucharte. Nos mantenemos en contacto. Un fuerte abrazo. Gracias a ti. Jesús Rafael González, politólogo con posgrado en Gobernabilidad y Gerencia Política, ha participado en la estrategia y dirección de campañas electorales, asesor en la formulación y dirección de políticas públicas para organismos públicos, privados y multilaterales. 7:30 minutos, regresaremos.